Bueno, como primer contenido eh, de la materia, vamos a ver ciertos antecedentes históricos eh, de cómo se insertó el capitalismo en América Latina y más específicamente en Argentina. Esto es para poder empezar a rastrear esos momentos decisivos de la historia que permitieron, según Zygmunt Bauman, que nuestro presente sea considerado como una modernidad líquida. En esta presentación, entonces, vamos a explorar cómo Argentina se integró al mercado mundial a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Este proceso tuvo características únicas que diferencian a Argentina de otros países de América Latina y sentaron las bases para el desarrollo económico, social y político del país. ¿Por qué es importante este periodo? La diapositiva dice que Argentina se integró al mercado mundial como exportadora de productos primarios como la lana, cereales, carne, para proveerle esos materiales a las potencias industriales europeas. Este proceso generó diferencias específicas respecto a otros países de América Latina, que también se integraron a ese mercado mundial. Estas diferencias influyeron en la estructura de clases, el poder político y las alianzas de Argentina. Em, Este periodo es clave porque muestra cómo Argentina se convirtió en un exportador importante de productos primarios, como dijimos recién, lana, cereales, carne. Este proceso no solo afectó la economía, sino también la estructura social y política del país, generando diferencias significativas con otras naciones latinoamericanas. Una diferencia fundamental es qué exportaba Argentina a diferencia de otros países de Latinoamérica, ¿no? En Argentina y en Uruguay también existió lo que se llamó la estancia pampeana, que fue un modelo diferente, ¿no? Eh, una estancia es básicamente un campo en el cual hay vacas, caballos, ovejas, cultivos, ¿no? Y particularmente la estancia pampeana tiene una diferencia fundamental a lo que ocurrió, por ejemplo, en Brasil, en México, que no había estancias, sino que había plantaciones o enclaves, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en Argentina. Las plantaciones son extensiones de tierras gigantes que solamente producen una cosa específica: azúcar, café, bananas. Entonces, al ser una extensión de tierra tan grande, eh, porque obviamente se está haciendo una sola cosa, entonces tenés que hacer mucho y no tenés variaciones, sino tenés una sola cosa y mucho. Entonces necesitas mucha tierra y mucha mano de obra, ¿no? Mucha mano de obra y también necesitas maquinarias para poder procesar eso. Entonces, los dueños de las plantaciones, por ejemplo, necesitaban que personas con dinero, personas europeas con dinero, inviertan en esa tierra para que trabajen. Y necesitaban mucha mano de obra para poder trabajar. Los enclaves es algo muy parecido. Son territorios dirigidos por extranjeros que están, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Un territorio dentro de Brasil que solamente se ocupa de producir cosas para mandar a Europa. También lo mismo, necesitan mucha gente, mucha maquinaria. Entonces, las plantaciones o los enclaves necesariamente necesitaban ser compartidos, los dueños de las tierras que eran latinoamericanos, pero con la plata de los de afuera. Entonces, prácticamente eran socios marginales.
Eso tiene una gran diferencia con la estancia pampeana, porque la estancia pampeana trabaja sola prácticamente. Vos no necesitas maquinarias para que las vacas o los caballos o las ovejas vivan. Caminan, comen pasto, eso básicamente porque la pampa argentina eh, es muy fértil, tiene eh, mucha vegetación, entonces se pueden alimentar el ganado y también se puede sembrar mucha variedad de cosas. Y la mano de obra es mucho menor, la cantidad de gente para trabajar es mucho menor y también el trabajo es mucho menos forzoso. No se pasan 25 horas al día levantando eh, las plantaciones de banana. Eh, entonces, tampoco necesitaban inversión extranjera, necesitas una máquina para que la vaca viva. Entonces, no había inversión extranjera y los dueños de las tierras en Argentina y en Uruguay tenían el 100% de la ganancia, no tenían que compartirla con personas de afuera. Eso permitió que estas personas poseedoras de las tierras desarrollen una riqueza muy tempranamente, a diferencia de sus eh, otros competidores latinoamericanos, que tenían que repartir la ganancia, necesitaban muchos empleados. Entonces en Argentina se dio una burguesía pampeana muy rica en un tiempo muy corto, que empezó a acumular mucho dinero. El impacto que tuvo esta burguesía pampeana, que acumuló mucho dinero, fue muy importante porque eh, gran, gran parte de la población, si no toda la población, empezó a trabajar de eso. Es decir, empezó a trabajar en estas estancias, empezó a trabajar transportando la carne, los cereales al puerto. En el puerto empezaron a haber comercios porque venía mucha gente con mucha plata de los campos y cubrió gran parte del territorio y afectó a una mayor población a diferencia de otros países. Una particularidad para destacar de esto es que en Argentina no había campesinos o había muy pocos campesinos a diferencia de otros países. Por ejemplo, las plantaciones en Brasil, por ejemplo, necesitaban mucha mano de obra. Y esa mano de obra, con los trabajadores que venían de Europa, por ejemplo, a trabajar, no alcanzaba para cubrirla. Entonces, eh, iban hacia los territorios indígenas, en donde había mucha gente eh, que no necesitaba trabajar para una empresa, porque tenía sus tierras y tenía autosubsistencia. Entonces le expropiaban las tierras para dejarlo sin nada y que tengan que ir a trabajar. En Argentina no hubo grandes poblaciones indígenas o de campesinos que sean autoabastecidos por su trabajo. Entonces, los trabajadores eran escasos y eso permitió que puedan tener mayor peso a la hora de negociar sus sueldos, porque al no haber trabajadores, los sueldos son muy altos. Imagínense que una estancia necesita personas para trabajar y si no arreglan un buen sueldo con el trabajador, se quedan sin nadie para trabajar por la escasez de mano de obra. Eso generó que toda la sociedad argentina y uruguaya también eh, esté en la misma frecuencia, que todos trabajen de lo mismo y destinados al comercio exterior. Porque más allá de ser trabajador o dueño de la tierra, el objetivo de todos era venderle a Europa la carne, los cereales. Entonces, a diferencia de Latinoamérica, hubo mayor homogeneidad social y económica en el territorio argentino. Como dijimos anteriormente, la gran cantidad de dinero que generaron los terratenientes de La Pampa hizo que en la ciudad, es decir,
en Buenos Aires, en las capitales, empiezan a crecer muchos comercios porque querían que la plata se gaste ahí. Entonces, al haber mucha plata que pasaba por las ciudades, empezó a crecer, perdón, una burguesía urbana, ya no pampeana, sino urbana. En las ciudades empezaron a haber eh, una industria temprana, es decir, empezaron a fabricar cosas para venderla al campo porque el campo tenía plata. Había una alta productividad en la pampa. Y en general, incluso en estas industrias de la ciudad y en el campo, había sueldos muy altos, a diferencia de otros países que no tenían esta posibilidad, porque los enclaves no dejaban plata. Los enclaves se producía y se mandaba a Europa y nadie de México o de Brasil se abastecía de ese dinero. En cambio, en Buenos Aires sí, porque la plata se quedaba acá, porque los terratenientes eran dueños al 100% de lo que generaban. Esta industria temprana que se creó gracias al gran dinero que había en el campo, permitió que cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, ¿qué pasó cuando estalló la Primera Guerra Mundial? Eh, no entraban productos. Argentina no tenía una fábrica de clavos, por ejemplo. Venían de Europa. Pero Europa estaba en la guerra y todo el hierro, el metal que tenía lo usaban para hacer balas, el tiempo lo usaban para ganar su guerra, y Argentina y otros países latinoamericanos no tenían productos. Entonces Argentina, en Buenos Aires específicamente o en las zonas más urbanas, esta industria que empezó a crecer permitió, digamos, sostener un poco esa falta de productos. Entonces ya en la Primera Guerra, el mercado interno fue abastecido por estas industrias que nacieron gracias a la riqueza que había en las pampas. Y ahora sí, eh, un punto muy importante es que el papel del Estado en la economía era nulo. Eh, la Argentina desarrolló su riqueza, la Pampa desarrolló su riqueza gracias a las conexiones que tenían estos terratenientes con compradores europeos, no porque el Estado vaya a buscar compradores, ¿no? El Estado veía pasar y se quedaba con los impuestos, nada más. No tenía nada que hacer. Eh, toda la economía dependió de la sociedad civil, y las conexiones que tenían estas personas con el mercado internacional, no porque el Estado haya sido el creador de eso. Más bien fue al revés. Esa burguesía creó al Estado. Entonces el Estado no intervino tanto en la economía como sí pasó en otros países latinoamericanos, porque quizás Chile, en Chile lo que exportaban eran eh, minerales, hacían falta maquinarias para poder extraer cobre, por ejemplo. Entonces el Estado tenía que salir a buscar inversores. En Argentina el Estado se le quedó mirando, porque básicamente los terratenientes eran los que movían la economía. El Estado fue un Estado típicamente liberal. Entre 1870 y 1930, que si miran la línea de tiempo que vimos en la clase anterior, van a ver que es dentro de la segunda revolución industrial hasta el estado de bienestar. El Estado fue liberal hasta que fue un estado de bienestar. ¿Esto qué significa? Funcionó corriéndose y dejando que las personas hagan lo que tengan que hacer para crecer. El Estado únicamente eh, era el que decía a Europa: miren, somos un Estado, está todo dentro de nuestro territorio, están haciendo negocios con Argentina, pero básicamente no intervenía en la producción. Porque esta burguesía pampeana y los aliados urbanos, que ya empezaban a ser cada vez más poderosos, fueron los que crearon al Estado. La financiación
los impuestos que cobraban por las exportaciones que hacía el campo hicieron que el Estado tenga fuerza. Entonces, básicamente, los dueños del poder económico eran los dueños del poder político. Eh, y esta burguesía pampeana eh, era básicamente una oligarquía. Una oligarquía significa que un sector de la sociedad tiene el poder económico y el poder político. Como pueden ver en la imagen, hay una persona de traje con una mesa que dice agroexportador, porque es una persona culta, podría ser un presidente, que puede tener el mundo en sus manos porque tiene los lácteos, la carne. Entonces, el Estado fue creado por esta burguesía pampeana. Para ahondar un poquito más en lo que hablamos en la filmina anterior, como vemos en la imagen, hay una familia muy refinada posando en sus campos, porque la burguesía pampeana controló tanto la economía como la política a través del Estado. Consolidó su poder y mantuvo una relación estrecha con el capital internacional, es decir, eh, por los vínculos que tenían estas personas con Europa, eh, la economía funcionaba, no porque el Estado lo manejara, sino el Estado eran ellos, básicamente. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? Este modelo de exportación era tan importante que otras regiones que no sean la región pampeana, por ejemplo la región de Cuyo, la región del noroeste o incluso eh, las regiones del sur, no tenían ningún peso. Es decir, no, lo que ellos producían, el vino, no sé, otro tipo de carne, otro tipo de productos que se puede obtener del norte, ¿no? Eh, no tenían ningún valor, ningún peso. Es decir, si ellos querían, no sé, si Mendoza quería exportar vino, en La Pampa le decían, no, vino no, nosotros exportamos carne, que es lo que nos da plata. Entonces, ante esa negativa, todo el resto del país se adaptó a ese modelo de exportación pampeana. Entonces no hubo tanto conflicto. Y como el gobierno nacional era de esta región pampeana, de estos terratenientes, el poder que tuvo en toda la región fue inmenso. Todas las políticas estaban dirigidas a la exportación, a beneficiar a esta gente, porque eran ellos mismos los que dirigían el Estado. Entonces, no hubo tanta tensión con otras regiones porque estaba más que claro que la pampa y los productos que se producían en la pampa eran los que realmente importaban. Y si alguien quería, si en Mendoza, si en Jujuy querían tener ingresos, tenían que hacer algo que les sirva a los pampeanos. Y no podían ellos imponerse con sus productos porque no tenían el mismo valor que tenían los productos de la pampa, que repetimos, son alimentos y materias primas, básicamente. Entonces, como resultado de todo esto, lo que ocurre es que básicamente Argentina tuvo una temprana internacionalización de su economía y de su sociedad. Muy temprano, Argentina se conectó con Europa para venderle sus productos y muy temprano su sociedad entendió que su funcionamiento era exportar lo que producía el campo y toda la región entender que lo que determinaba la pampa era lo que generaba riqueza. Esto permitió que el Estado fuera más homogéneo y centralizado. Nadie se iba a poner a lo que dictaban en Buenos Aires porque era el lugar en donde se generaba la mayor riqueza de todo el país. Esto contrasta con otros países de América Latina donde hubo tensiones entre otras regiones, porque quizás en México había mucha diversidad de productos y todos eran importantes. Entonces, esto empezó a hacer que en Buenos Aires, en la región pampeana y en Argentina, el caso de vincularse con el exterior generó unas diferencias muy grandes. Imagínense que en Argentina había los sueldos más altos de toda la región, las personas más ricas
de toda Latinoamérica estaban en Argentina y en Uruguay. Cuando un terrateniente argentino iba a Europa, todos los europeos no podían creer la cantidad de plata que tenían y todo lo que gastaban, porque era uno de los países más ricos, no el país en general, sino las personas de la Pampa que tenían esas tierras y por ende también los que gobernaban, eran los más ricos de todo el mundo, básicamente. Entonces, muy temprano eso se fijó en la sociedad argentina. Y también el modelo agroexportador, que es este modelo de exportación, eh, fue aceptado por todo el país, a diferencia de los problemas que había en Uruguay, en Brasil, en Chile, en México. Perdón, en Uruguay estaban en la misma frecuencia, pero bueno, a diferencia de otros países, Argentina y Uruguay tuvieron esta diferencia. Entonces, para ir cerrando, estos antecedentes de cómo Argentina se integró al mercado mundial y las particularidades que tuvo el caso argentino, como la estancia, a diferencia de otras formas de producir que eran mucho más costosas y mucho menos beneficiosas, hicieron que la sociedad empiece a tomar una forma determinada que antes, si vemos la línea de tiempo, no existía. Empezó a ser un país capitalista con una forma de producir determinada. Y podemos empezar a decir que a partir de ahí nuestra modernidad empezó a licuarse y a hacerse cada vez más líquida. Eh, Estos antecedentes explican por qué Argentina tuvo un desarrollo económico y político diferente al de otros países de Latinoamérica también. A pesar de la crisis de los años 30, cuando hubo problemas financieros, crisis financieras en todo el mundo, Argentina se recuperó rápido y continuó su industrialización. Se recuperó rápido justamente porque había mucha riqueza acumulada. Este proceso, también este proceso de cómo se integró, de cómo en la ciudad empezó a haber industrias, de los trabajadores que empezaron tempranamente, al no haber campesinos a los cuales explotar, los trabajadores empezaron a organizarse muy temprano y se creó una clase obrera. eh, Todo esto sentó las bases para que posteriormente, cuando aparece el peronismo, tuviese, digamos, una base eh, social en la cual identificarse. Y obviamente ya ahí genera otro cambio que vamos a ver mucho más adelante. Pero bueno, estos son uno de los antecedentes para que tengamos una idea y podamos seguir trabajando sobre la idea de la modernidad líquida y los cambios económicos, políticos y sociales que son importantes para rastrear los momentos en los cuales la modernidad empieza a tomar un cambio que en última instancia nos arroja al día de hoy, en cuando, momento en el cual nos sentimos inestables, inseguros, ansiosos, no sabemos si vamos a durar mucho en el trabajo, no sabemos si vamos a vivir con la misma persona toda la vida. Todos estos cambios, bueno, vamos para atrás y empezamos a rastrearlos, en primer lugar, con estos antecedentes históricos de cómo Argentina se insertó en este comercio mundial a finales del siglo XIX.